pregunta es, ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío es tomar plena conciencia de absolutamente todas las dimensiones en las cuales nosotros nos metemos. Un día decidí darle la espalda a todo lo que me habían impuesto, todas las creencias, todas las religiones, la manera en que debía de comportarme, la manera en que debía de vivir. Un día decidí darle la espalda a todo eso e iniciar un camino que me habían mostrado las otras creaciones de Dios. Tuve muchos tutores que no fueron de este mundo, tutores que me ayudaron a comprender la existencia del ser humano. Pero fue ahí donde el universo conspiró para que me lanzara a buscar respuestas a diferentes partes del mundo, diferentes lugares, a llenar ese nuevo vacío que tenía. Ese mismo vacío que probablemente usted comenzará a sentir, porque se le caerá una venda y se dará cuenta que muchas de las cosas que le han contado es una mentira. Fue ahí donde me lancé a encontrar la espiritualidad, a encontrarme a mí mismo, pero no a la persona que creó la sociedad, sino al ser cósmico que había creado esa fuerza creadora, a la que muchos denominan Dios. Hoy he abierto un nuevo lugar, donde al contrario a mí, que me tocó buscar el conocimiento prohibido en distintos lugares, hoy usted lo encontrará en este canal, llamado el podcast Conocimiento Prohibido. Bienvenidos al primer sol. En este primer programa hablaremos de el renunciar al libre albedrío, la enseñanza secreta de Jesús, de la interacción de la energía sexual, de los parásitos dimensionales, de los seres astrales, de los sueños lúcidos. Así que comenzamos de lleno sin tanta intro. Welcome to the jungle. Principalmente yo me preguntaba al principio del conocerte, cuando tú me hablabas sobre que tú diste tu libre albedrío, o sea, tú le entregaste tu libertad en ese sentido, o sea, tu disposición completa a Dios. Tanto cosas buenas como cosas malas te van a suceder, pero si Dios realmente te ama, no van a ser cosas malas como tal, sino van a ser aprendizajes para uno, realmente, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es el libre albedrío? Ahí empezamos. Para mí es el poder de tu conciencia tomando decisiones en distintos planos. Lo que pasa es que decimos muy a la ligera, es que tengo mi libre albedrío, yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Si bien es cierto, sí tenés tu libre albedrío, pero surge una pregunta, ¿sos capaz en tu plena conciencia de hacer uso de él? Que son dos cosas diferentes. Voy a citar un ejemplo. Cuando las personas tienen 18 años son adultos. Las personas dicen, soy adulto. Y vos les preguntás, ¿tienes la capacidad ahorita de ser un adulto o no? 18 años te dice que eres un adulto. Pero ahora sos un adulto de verdad. Es decir, no vivís con tus papás, tenés solvencia económica, vivís solo, no necesitas, sos autosuficiente para todo. No necesitas a tu mamá que te llame, que te lave los trastes, que te cocine. ¿Realmente sos un adulto o no lo sos? Entonces, cuando se llega a los 18 años, yo escucho a muchas personas que dicen, es que yo ya soy un adulto, tengo 18 años, ¿ok? ¿Realmente sos un adulto o no lo sos? Entonces, esa atribución es lo mismo del libre albedrío. Muchas personas dicen, yo tengo libre albedrío.
lo tengo, ok. Entonces, sos capaz y plenamente consciente de qué hacer con tu vida en distintos planos. Porque el libre albedrío no solamente es decir sí, no, quiero, me gusta, hasta aquí, final, sigamos. No, el libre albedrío es tomar plena conciencia de absolutamente todas las dimensiones en las cuales nosotros nos metemos. Que implica también el mundo de los sueños. O sea, ¿tenés libre albedrío dentro de los sueños? ¿Sí o no? ¿O vos no los tenés sueños lúcidos o no? Tener sueños lúcidos en donde tú decides qué hacer y qué no hacer, ok, haces uso de tu libre albedrío. Pero sin embargo, si vos no tenés ni siquiera sueños lúcidos y en tu sueño incluso vos te ves de espectador, o sea, hay tu otro yo, como un doble cuántico que está haciendo las cosas, salta, se asusta, alguien lo persigue, se muere, ve morir a otros, y vos no podés hacer nada, incluso siendo tú mismo, tú no tienes libre albedrío. Porque en el mundo de los sueños también tenés que ejercer el libre albedrío. Es esa la plena conciencia la que te digo. Y antes de que te surja otra pregunta, por ejemplo, es el caso de las energías. Por ejemplo, viene una persona y de repente tuve en una conferencia, creo que la di en Italia, y una persona me dijo, Larín, te deseo muchas bendiciones. Y yo recuerdo que detuve un momento en la conferencia antes de terminar y le dije, les deseo a todos que reciban lo mismo que ustedes han hecho con los demás. ¿Sabes qué reflexión le llevó a la gente? ¿Cómo se han portado con los demás? O sea, desearle, imagínate que yo te diga a vos, te deseo a ti todo lo que tú le has hecho a los demás. Te va a entrar miedo, porque tú no sabes lo que le has hecho. Si has afectado, si le has hecho daño, si le has hecho bien, si le has hecho mal. Pero yo te deseo eso. Cuando yo te deseo eso, es el resultado de tu libre albedrío, de lo que tú has hecho con los demás. En eso. Ahora, está otro nivel todavía mucho más alto. El nivel mucho más alto es el siguiente: las energías. Ok, en el mundo espiritual que uno ingresa, en la meditación. En el mundo de la meditación, ahí también debes de ejercer tu libre albedrío, porque cuando vos decís, ok, yo tengo mi libre albedrío, que ingresas al mundo espiritual, orás todos los días, sos agradecido con Dios, o cuando te va mal, no le agradeces a Dios y culpas a todo el mundo. Entonces, cuando vos culpas a todo el mundo, tu libre albedrío lo estás usando mal o no, al ingresar a ese mundo espiritual, al mundo de la energía, por ejemplo, la energía sexual. Te acostás con uno, con otro, es tu libre albedrío, pero ¿sos consciente de lo que te está llenando o no? Es decir, yo me acuesto con una mujer, con dos, con tres, con cuatro, pero yo en mi plena conciencia sé que esta chava, un ejemplo, es una chava que medita, que es sana. Ok, yo soy consciente entonces de que su energía es buena. Y me acuesto con otra que también medita, un ejemplo, que también medita, que ayuna, que le da gracias a Dios y que es agradecida, interactúo con su energía. Pero luego me meto con una que fuma, que toma, que es muy vulgar para hablar. Me meto con esa. ¿Soy consciente realmente de la energía? Mi libre albedrío me está diciendo que puedo hacer uso de esa energía tóxica que está en esa mujer o no. Entonces, toda esa conciencia, cuando yo la adquiero, tenía alrededor de 10 años, adquiero la responsabilidad del libre albedrío. Entonces, me digo un momento, ok, ¿soy realmente capaz de hacer uso del libre albedrío en todos los niveles de conciencia? Esa es la primera reflexión que entré, que es la primera vez que la cuento. O sea, pero todo eso es como que te llegó una iluminación, o sea, porque tú ya lo tenías en ti por las otras reencarnaciones, o es algo que tú cuentas que a partir de los 7 años fue cuando tú tuviste como un despertar, donde sentiste que no correspondías a este mundo ni nada de eso. O sea, tú en ese momento, a los 10 años, que fue cuando estábamos hablando en este periodo de conciencia en cuanto al libre albedrío, ¿fue algo que a ti, como que a ti te vino, o es algo que tú ya tenías? No, en 1996, un día después de mi cumpleaños,
que cumplo años y el siguiente día, entonces duermo, y al siguiente día el mundo ya no es como yo lo recuerdo que era. El mundo ya era muy diferente. A mi propia familia, aquí yo amo a mi familia, por supuesto, amo a mis primos, a tíos, tías, primas, etc. Pero dejé de verlos como una familia. Sentí que no debía de verlos como, no sentir sentimientos de una familia, mejor dicho. No tengo dificultad de expresar eso. Vi a la sociedad tal cual como es, así, sin máscaras. Entonces vi todo ese entorno. Espera un momento, o sea, fue como que toda esa edad, para yo entenderlo, es como que tú saliste de la Matrix. Puede ser. Entonces, otro día hablamos de la Matrix también, ¿qué es? Probablemente sea así. Entonces, veo tal cual las cosas como son. En vez de personas, empiezo a ver energías. Empiezo a ver la energía de mi abuela, energía de mi papá, de todos, de mi tío. Dejo de ver adjetivos, mi tío, veo energías. Después salgo y empiezo a ver energía dentro de las personas, dentro de mis amigos, en la escuela, con mis profesores, con el director. Y yo veo que este mundo no es de cosas físicas. Este mundo estaba compuesto de energía. Pero yo tengo 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Me empiezo a retraer. Es decir, ya no empiezo a tener amigos. Pero sí era muy social. Eso siempre fui y lo sigo siendo. Muy social, pero poco amistoso. Porque en la amistad interactúa la energía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tengo 10 años, soy amistoso, hablo con todos, hago chistes de todos, pero no tengo amigos. Entonces, era una persona un poco contradictoria, porque a la vez era extrovertido, pero a la misma vez yo era solitario. E incluso todavía solo tengo quizás 2 o 3 amigos desde mi infancia. O sea, desde que yo tengo 4 años, solo hay 3 amigos que tengo todavía. No más que yo tienes, está bien. Ahí está, entonces se interactúa. Entonces ahí me di cuenta de cómo estaba este mundo compuesto. Pero, claro, todo eso es como que tu ser se despierta. Tu ser, vamos a denominarlo también conciencia, ¿vale? Como que todo en ti se despierta, o tú crees que hubo alguien ahí en ese momento que te tiró así como una bola y te hizo despertar. No, sucede que me he percatado dentro de introspecciones que voy haciendo, es que la conciencia siempre está despierta. Lo que pasa es que está recubierta de inconsciencia. Por ejemplo, la conciencia todos la tenemos de lo que es el bien y de lo que es el mal, aunque sea relativo, pero el mismo relativismo de lo bueno y lo malo te lleva a que sabes qué es lo bueno y lo malo. Aunque sea bueno para ti, tal vez sea malo para mí, pero ahí está mi conciencia, yo creo que eso es malo para mí. Claro. Perfecto. Entonces, sucede que todos tenemos conciencia, pero a medida vamos creciendo, esa conciencia está siendo envuelta, tanto así que ya no tiene luminosidad, ya no la tiene, pero a medida vas cambiando ciertos aspectos de tu vida, le vas quitando una capa, le vas quitando otra, hasta que ilumina. Entonces ya es esta la que te guía. Las personas le llaman despertar de conciencia. En mi introspección, que yo respeto a todos los que digan eso, que me parece un término bastante bueno, el despertar de la conciencia, pero yo más bien lo veo el destapar la conciencia. Está tapada, la destapas. ¿Por qué lo digo? Mira, por ejemplo, una persona que pueda drogarse y hacer, o sea, todo lo mal con su cuerpo, todo lo malo. Pero muchas de estas personas que hacen todo esto no hacen daño a los demás, sino a sí mismo. Sino a sí mismo. Pero el hecho de no hacer daño ni ser agresivo contra los demás, hay un punto de conciencia. ¿Entiendes? Tal vez está tapada para con él, pero hay un punto que todavía le dice, no le hagas daño a este, no le pegues, no robes. O sea, hay un punto que está iluminando. O sea, no despierta, pero ilumina un poco. ¿Y tú crees que eso es debido? Bueno, si mal no recuerdas, hay un capítulo de Don Juan Castañeda en el que habla sobre unos seres que se encuentran
diariamente con nosotros, que conviven con nosotros o forman parte de la sociedad, aunque nosotros no podamos verlo. Y ellos interactúan directamente con nuestra mente, son parte de ella, se forman, o sea, es como que literalmente esos seres son nuestra mente. Entonces, ¿tú crees que esos seres son los que nos hacen no tener esa tapadera de conciencia? ¿O realmente es uno quien crea eso? Sí, en el caso de Don Juan, yo creo que en un episodio aparte tendríamos que analizar muchas de esas cuestiones. Yo estuve en una escuela de iniciación allá en México y me enseñaron muchas cosas de las que enseñó Don Juan y otras que quizá Castaneda no escribió. Entonces, muchas cosas más. Él da una, para mí, él da una pequeña muestra de esos seres. Hay muchísimo, hay escalas, hay parásitos energéticos, parásitos dimensionales, hay parásitos de hogares, parásitos personales, parásitos de conciencia, parásitos de energía. Por ejemplo, dentro de esta clasificación está el mero hecho de que tú te sientes bien de la mente y el cuerpo te siente cansado, pero no sabes por qué. Hay un parásito físico, de tu energía física se alimenta. Y al revés, vos realmente no puedes tener nada, pero no tenés ganas de hacer nada y estar bien. Y sabes que está bien. Hay otra clase también. Y está ese que es de estos seres que son los que sostienen la Matrix, que tiene que ver con la conciencia. Pero en el otro episodio podríamos hablar un poco más profundo de esta cuestión de la Matrix. Pero en cuanto a la conciencia, a medida vas cambiando hábitos, entonces le vas quitando la capa, le vas quitando otra capa. Entonces ese ser de conciencia literalmente va desapareciendo también con él. ¿Cuál ser de conciencia? El ser que te mete, o sea, se te domina la conciencia, tu mente, tu... Es que son capas, no son seres los que te Yo dominan. sé, pero me refiero, a lo que yo me estoy refiriendo es que tal vez hay un ser que se alimenta de tu conciencia, ¿vale? O sea, que te dice cómo tienes que actuar, cómo tienes que ser, cómo tienes que interaccionar, cómo tienes que vivir, qué tienes que sentir, qué no. Entonces, ese ser, a medida que tú vas despertando, vas teniendo ese despertar de conciencia, como le llama, al tú cambiar todo eso que te han enfocado, que te han dicho que tienes que creer, que ser, se va eliminando también junto con el ser, las capas, o sea, con las capas el ser. No, a ver, vamos, es que eso es un tema muy complejo que tiene que ver con el sostenimiento de la Matrix. Ahora, ¿qué sucede? Si bien es cierto, hay seres que se alimentan, pero hay seres que no necesitan alimentación. O sea, mira, a veces más concreta. ¿El ser tiene que ver algo con el libre albedrío? Sí y no. Vale, porque el libre albedrío va relacionado con la conciencia, ¿verdad? Sí. Y la conciencia puede estar enfocado un ser que se alimenta de ella. Vale. Por eso estoy englobando todo. No, pero ese término es el que quiero realmente aclarar. Ningún ser negativo se puede alimentar de tu conciencia. Ninguno se alimenta de tu inconsciencia, que es diferente. Por eso, cuando tú eliminas la capa de la inconsciencia, Ahí, el ser va muriendo. Claro, pero ese es el término, inconsciencia. Cuando al principio dijiste, se alimenta de la conciencia. No se alimenta de la conciencia. Ah, vale, claro, ya lo he entendido. ¿Entiendes? Sí. O sea, no hay ningún ser negativo que se alimente de algo bueno. Ser lo bueno representa tener conciencia iluminada. La conciencia. Ni un ser puede alimentarse de eso. Eso es como que un ratón quiere intentar alimentarse de veneno para rato. No va a poder. Es que se muere. Claro. ¿Va? Entonces, el ratón, ¿de qué se alimenta? Del entorno, que de suciedad, de basura. Ese es su alimento. Entonces, lo mismo con el humano. Esos seres se alimentan de las capas de inconsciencia que te van colocando. Ahora bien, hay otros seres, estos son otro nivel de seres que no se alimentan de esto, pero viven gracias a eso. Porque hay que entender que hay seres dimensionales, multidimensionales, temporal, extraterrestres, intraterrenos, pero
No todos los seres tienen un sistema digestivo. O sea, como tú quieras llamarlo. Nosotros necesitamos un sistema digestivo. Las plantas, pues a través de la energía solar, hacen fotosíntesis, etcétera, etcétera. Pero hay seres que no se alimentan, pero se mantienen vivos gracias a eso. Aunque no necesiten alimentarse. Ese es el punto. Entonces, hay otros niveles todavía. Lo que pasa es que no todos saben esta información. Creo que es primera vez que muchas personas van a escuchar este punto. Entonces, hay seres que no se alimentan pero están vivos. ¿Y qué sucede? Que nosotros podemos, en nuestra mentalidad de la Matrix, nos dicen que un ser para estar vivo necesita alimentarse, respirar, defecar. O sea, hay una serie de componentes que te dicen, ok, esto es un ser vivo. ¿Por qué hace esto? Ok, y si no hace eso y está vivo, rompe por completo ese esquema de Matrix que tenemos. Claro, porque lo que han hecho es humanizar. Exacto, todos esos seres. Como por ejemplo, saltémonos un poquito al tema extraterrestre. ¿Qué pasa con un tema extraterrestre? Buscamos vida de carbono, o sea, que tenga la misma composición atómica como nosotros. Y nos vamos a Marte y de repente estando en Marte, un ejemplo, dice, allá no hay vida. Y de repente vas a Venus y mandan sondas a Venus, imposible que haya vida. Nada puede sobrevivir ahí. Ok, ¿y por qué no se plantea que la composición atómica de ese planeta permite que una serie de vida sea compatible ahí? Es como ir a un planeta de agua, vas a un planeta de agua. Nosotros los humanos somos terrestres, podemos estar ahí, pero sería absurdo decir que ahí no existe una vida inteligente porque todo es de mar, todo es agua y no hay planicie. ¿Y qué tal si la vida se desarrolló bajo el agua, con seres pensantes, intelectuales y sabios? Entonces buscamos algo que sea compatible a nosotros, y si no es como nosotros, no existe. En negaciones. Ese es el punto. Qué guay, en verdad, me parece muy interesante porque realmente es lo que yo pienso. O sea, que nos ha intentado siempre hacer tontos en general a la población. Es que es increíble cómo desde siempre nos intentan inculcar que tenemos que pensar, que tenemos que sentir, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que reaccionar. Eso, te iba a hacer una pregunta respecto a eso. O sea, si yo, por ejemplo, estamos hablando de que todos somos energía, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, reacciono de una manera diferente a como esa energía está acostumbrada que tengan que reaccionar ante una acción, supongamos que tú me dices a mí una mala palabra y yo no te respondo ni gritándote, ni alzando la voz, ni soy agresiva. Simplemente te lo digo tranquilamente. Oye, no vayas por ahí porque no te estoy hablando mal ni te estoy tratando mal. Eso sería todo lo opuesto a lo que esa energía está acostumbrada a ver. ¿Cómo te...? La pregunta es, o sea, ¿cómo? Es que se me olvidó la pregunta. Te está atacando un ser energético, sí, para que no me pregunte, estás parasitada. Sí, de verdad. Mande su currículum para otro entrevistador. No, lo que te quiero decir es, ¿cómo se supone que esa energía va a reaccionar sobre mí? Es que ahí entra el punto del libre albedrío. Volvemos ahí otra vez. El libre albedrío, como te dije, viene y es lo que te hace ser consciente en todas tus plenas decisiones. La persona que tiene libre albedrío, pero inconscientemente, solo porque lo dice, reacciona así, automático. Estamos automatizados. Aquel me pega, yo respondo de la siguiente manera. Incluso hay cosas que la gente no entiende ni siquiera de Jesús. Jesús da una clave, pero las personas religiosas no lo entienden de esta manera, pero tampoco tienen tanta culpa, sino cierta responsabilidad de ellos de escuchar una parte y no indagar por ellos. Pero Jesús te enseña a dominar esta parte. Te dice en un texto, si alguien te golpea, tú pon la otra mejilla. ¿Qué te está diciendo? O sea, cuando esa energía te ataque, no le respondas como ella cree que va a hacer, responderle de otra manera. Él lo simula, que dice, ok, si te pega una mejilla, vos pones la otra. Pero en el mundo iniciático entendemos que lo que está diciendo ahí es, cuando esa energía te ataque, no respondas como ella sabe que vas a hacerlo. Responde inteligente y hacerlo de manera que ella no lo espera. Esa es la enseñanza que te está dando Jesús.
Pero muchos no la comprenden. Entonces creen que se trata que vos tenés que dejarte humillar, que si te golpean, callate, poné la otra mejilla y que el otro se desahogue. No, él te está diciendo, responde, porque es una respuesta. Escucha, si te pegan una mejilla, poné la otra. Es decir, te dice, hace una acción. La gente si entiende literal es normal porque está dentro de la Matrix y no entiende las cosas de Jesús. Incluso Jesús decía, yo digo las cosas en parábolas para que no me entiendan. Para que no me entiendan la gente inconsciente. Entonces decía las cosas en parábolas para que aquel que está consciente en su luminosidad las entienda. Ese era el mayor secreto. Entonces, cuando existen estas acciones y reacciones, actúa el libre albedrío. Pero hay una pregunta que nos hemos desviado mucho, tenemos que regresar otra vez. ¿De qué sirve renunciar al libre albedrío? Así claro, como has tocado tantos temas, pues yo me he enfocado en el tema que has continuado. Pero respóndete a ti mismo. A ver, ¿de qué sirve el libre albedrío? ¿De qué sirve el libre? Primero, tenemos que visualizarnos de qué ha servido al 80% de la población saber que tiene el libre albedrío y cómo lo han usado. Yo creo personalmente que no han sabido usarlo. Han pensado que es lo que tú dices, que ya dicen tengo el libre albedrío porque yo lo he dicho y ya. Pero realmente no son conscientes de todo lo que abarca tener el libre, porque yo considero que no todo el mundo sabe realmente con su conciencia, por ejemplo, tener un sueño lúcido. O lo que es realmente un sueño lúcido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la libertad plena en todo tu ser? Entonces yo considero que es un tema muy interesante que podrías continuar explicando. Bueno, el libre albedrío, entonces, estoy pequeño y me doy cuenta de todo esto, de la responsabilidad del libre albedrío. Pero me doy cuenta de esto porque yo leo la Biblia. Leí casi 8 o 7 versiones diferentes. De hecho, en mi casa, en mi cama, tenía regado como 5 Biblias. Porque las llevaba en paralelo. Terminaba Génesis, después leía Génesis, después Génesis, de todo. Después analizaba una página que decía la otra, que decía la otra, que le decía otra. O sea, me tardé bastante tiempo. Mi tiempo, yo no tenía tiempo libre porque lo invertía ahí. Entonces yo llegaba de mi casa corriendo a leer la Biblia. A leerla y ver las diferencias, y encontré el libre albedrío. Y empecé a leer de 7, 8 años la Biblia. Y encontré el libre albedrío. Dije, rayos, ¿qué es esto? Empiezo a leer. Y yo dije, qué duro es esto. Pero tú lo leías y lo entendías literal, o tú a esa edad tú ya entendías lo que esas palabras, o sea, podías ver la magia de esas palabras. Digamos que podía sentir que había algo más. Porque cuando yo le empiezo a leer, ya me ha pasado ese episodio del despertar. Ya me ha pasado. Sí. Entonces, yo siento que hay algo más. Entonces, no sé todavía el qué. Solo me da el sentimiento que hay algo mucho más profundo y que hay que rascar. Por eso es que leía todas las partes de la Biblia. Entonces sucede que cuando yo ya veo que se presentan ángeles, veo que se presentan espectros dentro de la Biblia, que hay pactos y alianzas con dioses oscuros, espíritus, medium, que te representa ahí en la Biblia. Yo dije, ok, el libre albedrío es una cosa muy dura. Yo como niño no me siento en la capacidad de decir que yo voy a hacer uso de él. Y entre más leía, más me convencía que no creería que existe. Hoy sí creo, pero en aquel momento yo no creía que existía un humano que hiciera uso de su libre albedrío, que fuera capacitado de hacerlo. Y es que no se puede. Es más, fíjate, te voy a dar un ejemplo. Moisés. Viene Moisés, tiene libre albedrío, un ejemplo, y le dicen, le dice Dios, no vamos a entrar en polémica de quién es Dios, ni Jehová, ni Yahvé, pero recibe una orden que le dice, háblale a esa piedra que salga. Él usa su libre albedrío. ¿Le hago caso a la voz o golpeo? ¿Y él qué hace? Golpear a la piedra. Exacto. ¿Y cuál es la consecuencia de De eso? que él no pudo llegar donde realmente era liberado el pueblo. Exacto. Él hizo uso de su libre albedrío, pero no te puedes a pensar si él, sin que él lo supiera, ya había renunciado a él. Porque en ese caso, esa voz, digámoslo así,
Dios, como Jehová, como vos quieras interpretarlo, le da la orden, le dice, háblale. ¿Qué hay que entender ahí? Que Moisés había entregado su vida al mundo espiritual. Pero cuando él intenta regresar a él, tomar decisiones por sí mismo, le va mal. Y aparte, él regresa con agresividad, porque golpea la piedra que no le había hecho nada, y es un elemento vivo. Mientras que el espíritu de Jehová, como vos quieras llamarlo, ya ve que no es esos los nombres, otro día vamos a hablar de eso, solo para que la gente entienda. En ese momento, el Dios que le habla, no le dice nada físico de agresivo, solo dice, hablarle. ¿Y por qué le dice hablarle? Porque Moisés había alcanzado tanto poder que el tipo todo lo que dijera iba a pasar. Abrió el mar rojo. Eso se llama el poder de palabra, ¿verdad? El poder de declaración, o como vos crees, sí, también, bueno, el poder de la palabra. Sí, porque después viene el de declarar, pero la cuestión, y después el co-creativo y así. Pero la cuestión es que cuando pasa este incidente, te das cuenta que Moisés ya había alcanzado el nivel co-creativo. Hablaba y salía. Pero él pierde la razón y golpea. Porque se deja dominar de la emoción de la ira, porque le estaban reclamando a él cosas. Él no supo controlar su emoción. Es como que la Matrix lo atrapó de nuevo, sus sentimientos, y lo hizo que golpeara y no entró. Entonces, en ese mismo sendero empezaba a reflexionar. Dice, rayos, si este le regó Moisés, que liberó a 2 millones de personas y no supo cómo hacer con el libre albedrío, te imaginas que me espera a mí que ni siquiera sé qué hacer con mi vida, y aquel lideraba 2 millones. Entonces yo de pequeño entonces dije, no, voy a renunciar a mi libre albedrío, pero voy a hacer que Dios, la fuerza suprema, se haga cargo de mí. Entonces, si se hace cargo de mí, la fuerza suprema, Dios, no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Mi lógica fue la siguiente. Yo soy padre y mi hijo, voy a hablar del mayor o de la menor, pero mis hijos confían en mí. Si yo le digo, hijo, tómate esto, mi hijo o mi hija ciegamente se lo va a tomar. ¿Por qué? Porque confía en mí. Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué sucede? Que cuando existe el mundo de esta confianza, en el mundo espiritual, yo dije, ok, entonces todo lo que me pase a mí va a ser en beneficio de mí, de mi propia vida. Porque si Dios me pone eso, significa que es lo mejor para mí y no importa lo que vaya a pasar. Y a partir que yo hago eso, que hago una especie, me invento un rito, fíjate, porque los ritos son muy importantes. Los ritos son tan importantes que marcan una diferencia en todo el año y en toda tu vida, y marcan un día. Por ejemplo, hoy, un día como hoy, ¿qué se celebra hoy? El solsticio. Entonces, hoy se celebra el solsticio, hoy que es miércoles. Miércoles se celebra el solsticio. Dentro de una semana, 8 días, mejor dicho, va a ser miércoles otra vez. Pero ¿cuál fue la diferencia entre aquel miércoles y este? El solsticio, ¿no? Y el rito que se hace, claro. Que el mismo sistema solar, todo, hace un rito y hace que ese miércoles no sea el mismo que el otro. Sea el solsticio. Entonces, ese momento yo dije, ok, voy a hacer esto. Y bien recuerdo el momento que lo hice, el día preciso y la hora. Entonces subí una montaña y durante 7 días subí corriéndola, oraba, meditaba, bajaba. Es un lugar que está atrás de mi casa, en San Salvador. Yo vivía en un lugar que atrás prácticamente tenía lo que se le conoce como los planes de renderos. Entonces hay una montaña, yo vivía en la parte baja, entonces tenía que subir toda una montaña, pero no es la puerta del diablo, porque hay muchos que pueden pensar, es la puerta del diablo. No, eso está muy lejos. Yo tenía que subir una montaña así vertical que te va a dar al mirador de los planes. Entonces toda esa montaña yo la tuve que subir, la subí durante 6 días. El 7º día lo subí de rodillas. O sea, ahí me destrocé las rodillas subiendo todo hasta que llegué
A la cima, así casi que muerto llegué. Y ahí había yacimientos de agua en esos lugares. Y no sé aún si fue real, fue ilusión del cansancio que tenía. Porque la última vez, que fue un domingo, lo subí 6 veces. O sea, aparte que cada día lo venía subiendo, el último día lo hice 6 veces. Y la 7ª vez de rodillas. Entonces me raspé la rodilla porque no sé rodillera, o sea, estoy en short. Entonces subí todo de rodillas, llegué al punto y luego vi un agua cristalina. Había un charco, pero por eso digo, ahí había yacimientos de agua. Pero yo antes no había visto eso. Yo no había visto esa pequeña lagunita que había ahí, pero era un agua muy cristalina. Y recuerdo que me fui a tirar ahí del cansancio. Me tiré y no me recuerdo nada, absolutamente nada más. Que de repente despierto y ahora sí veo los colores mucho más claros. Veo todo de una luminosidad impresionante. Incluso me veo las manos y me veo una luminosidad dentro de mi cuerpo energético. Y hay una mariposa morada, muy bonita, grande, 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 que se posa en mí. Y la veo y me impresiona, por supuesto. Empiezo a correr y viene la mariposa y empieza a seguirme. Cuando me empieza a seguir la mariposa, la veo y viene, o sea, volando junto conmigo. Luego voy bajando hacia donde va mi casa prácticamente. Voy bajando y ahí se termina la experiencia. A partir de ahí sentí que un peso se me cayó. O sea, brutal, así un peso grande. Me sentí muy liviano. Me sentí en confianza de ahora sí. Ahora sí le dije al mundo, aquí estoy. Estoy listo para enfrentarlos. Pero claro, tenía la garantía de que todo lo que me pusiera Dios, todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, todo, situaciones, todo era para mi bien. Lo que yo tenía que hacer era experimentarlo, vivirlo, sonreírle, ser feliz, disfrutarlo, el aprendizaje y volver y seguir. Entonces, en ese periodo me preparo en otras cosas, empiezo a tener mucho más sueños. Hasta ahí no habían intervenido los aliens. No, para eso faltaba mucho todavía. Pero empiezo a tener otro tipo de preparaciones y me voy de El Salvador porque, como te decía, la sociedad en la que yo vivía en aquellos entonces no estaba preparado para un niño que quería saber mucho más allá de lo que te decía en la misa el sacerdote o el pastor en la iglesia. Necesitaba saber más. Quería tener ese conocimiento prohibido. En mi país incluso todavía es un poco tabú hablar de estas cosas. Un día un ángel me dijo que me preparara, que me iba a ir del país, que me iba a ir para México. Recuerdo, pero esto ya han pasado un poco de tiempo y cuando despierto le pregunto a Dios, ¿y cómo me voy a ir si yo no tengo a nadie allá? ¿Cómo voy a hacerlo? Pero con el tiempo se dieron todas las circunstancias y un 2 de enero, ya casi va a ser, decido despedirme de mi familia. De hecho tenía una novia, fíjate, tenía una novia, la quería mucho, tenía mi novia, tenía mis amigos, tenía mi familia. Realmente yo no buscaba dinero ni iba a Estados Unidos, a mí no me importaba mucho esas cuestiones. Y me puse a decidirme, tenía a mi hermano pequeño, que obviamente yo soy el mayor y él me miraba a mí como modelo. Y lo amo mucho. Vi a mis otros hermanos, mi abuela que la amaba, la amo mucho todavía. Y todos, y de repente yo dije, puedo tener una vida normal aquí o puedo convertirme en lo que yo quiero ser. Las dos cosas. Y me acuerdo que decidí, me despedí de mi familia, me fui con $150 que me dio mi papá. No sé si él me los dio para que se me acabaran rápido y regresara. Yo voy a ser. Pero realmente ya nunca volví a vivir a El Salvador. Llegué momentáneamente, pero sabía que algo mucho mayor me esperaba allá en México.
Así que esa es parte del libre albedrío. Una última pregunta. ¿Tú crees que cualquiera puede adquirir el libre albedrío, pero realmente como tú, en pleno conciencia, en pleno entendimiento? No cualquiera, sino aquellos que se preparen. Cuando alguien se prepara, ya no es un cualquiera. ¿Ah? Te hace la diferencia. Recuerdo una frase del Principito. El Principito tenía una flor y todos creen que esa flor es como todas las flores, pero él le dice que no, esa flor es diferente porque le ha dedicado el tiempo. Lo mismo pasa con el zorro. El zorro le dice, no, yo no puedo jugar contigo porque tú no me has domesticado, pero si me domesticas, yo voy a ser diferente a todos los demás, porque tú me has dedicado tiempo y soy alguien más. Entonces, no cualquiera lo puede hacer. No, el libre albedrío puede significar que tienes que dejar todo lo que tienes, todo lo que posees, todo por tener ese libre albedrío y empezar tu camino, por decirlo de una manera. Por ejemplo, el padre Abraham. Hoy que me pongo a pensar en eso, Abraham renunció a su libre albedrío. Él estaba con su padre, estaba con toda su familia. Y él viene y renuncia a su libre albedrío porque escucha a Dios. Y Dios le dice, agarra tus cosas y andate. Entonces renunció él a su decisión. Y la última decisión que él toma de su libre albedrío es escuchar a Dios. Esa fue su última decisión. Lo mismo pasa, y fíjate que ahorita acabo de entrar a esa decisión, de reflexión, que Abraham renuncia a su libre albedrío y su última decisión dentro de la Matrix fue escuchar a Dios y quedarse en lo que Dios le dijera. Y eso es lo que le hizo. O sea que sí o sí, cuando uno quiere su libre albedrío, el cambio es el cambio, o sea, tienes que dejar... No cuando lo querés. Cuando realmente... Lo renuncias. Sí, por eso. Renuncias a él. Y ya no tenés. Por eso, pero pierdes todo. ¿Qué es todo? Todo lo que un día tuviste. Todo, o sea, ahora se tendría sus novias o sus mujeres, o tendría su familia, su trabajo allí con su papá. No es que lo pierdas, las cosas siempre están ahí. Es que tú te ausentas de eso. Pero por ejemplo, si la novia, voy a citar un ejemplo, yo hubiera regresado, suponete que todo lo que yo dejé en aquel entonces, esas cosas siguen allí. Yo puedo regresar a El Salvador y encontrar un amor. La tengo. Vuelvo y están mis hermanos. Vuelvo y puedo estar con mis mismos amigos. O sea, las cosas siguen allí. El que ya no está ahí, dentro de esa Matrix, eres tú. Pero cuando te alejas, queramos o no, los sentimientos cambian, los momentos cambian, las vivencias ya no son las mismas. No es lo mismo cuando tú te fuiste que cuando tú regresaste, porque tú ya no eras el mismo. Tu energía, tu entorno en ti cambia. Claro. Y eso la gente lo percibe. Claro, pero es que es lo mismo que te digo. Renuncié al libre albedrío, y cuando renuncias a tu libre albedrío, tú te ausentas de todo eso, pero todo sigue. Incluso te vas a dar cuenta que hay personas que cuando regresan a su país, regresan a su familia, o incluso vuelven con su pareja, van a sentir como si nunca se fueron. Entonces, muchas como que hay una pausa en el tiempo, vamos a decirlo de manera. No es una pausa, es tu ausencia. Entonces, te ausentas de todo eso, pero ese mundo ahí está, ese mundo sigue ahí. Entonces, cuando tú regresas ahí, vas a llegar a un momento que vas a decir, siento como si nunca me fui. Entonces, si sentís como que nunca te fuiste, es porque nunca te fuiste, siempre has estado ahí. Tú nunca renunciaste a tu libre albedrío. Pero si regresas y ya no te sentís igual, eso es a lo que voy. Claro, entonces ahí sí, significa que igual sí te ausentaste de eso. Sí, porque yo conozco muchas personas que se van de un lugar y siguen ahí, siguen pendientes que qué pasa a la familia, que qué hizo el vecino, que qué hizo y nunca se van de ahí. Claro. Entonces, y además regresan al pasado, por lo tanto es como si nunca hubiesen hecho nada. No, es que, oíme, el que renuncia al libre albedrío jamás puede, la fuerza espiritual universal se hace cargo de ti. Y tu camino ya está asegurado, por muy difícil que sea. Yo pasé durmiendo en la calle, vendí periódicos en las calles, paletas, muchas cosas hice,
y me transformó y nunca pasé hambre y me lo gocé todo eso. Fue muy bonito todo eso. Y hoy aquí estoy con una vida diferente. Así que, bueno, María, Muchas gracias. espero verte en la próxima. Es un placer, la verdad, que haya estado acá. Muy buenas preguntas. Y bueno, amigos, si a usted le gustó este podcast que hemos hecho de renunciar al libre albedrío, puede dejarme abajo todos los comentarios de un próximo tema que vayamos teniendo. Gracias por suscribirse y comparte este video. Analícelo, deje sus preguntas y probablemente haga otro programa hablando de esto. Chao. Chao.